noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias a Dios. Pues vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra segunda parte de la mujer llamada Rahab. ¿Ok? Solamente quiero recordarles, hermanos, que este estudio se llama 12 mujeres extraordinarias y nos estamos basando en el libro del pastor John MacArthur. De ahí estamos sacando la información para estudiar a cada mujer y hoy estamos estudiando la segunda parte de Rahab, ¿no es cierto? Rahab, la ramera, ¿no? Estudiamos la semana pasada, hermanos, que ella, pues era eso, era una ramera, eso era su oficio. Ella vivía en Jericó, ¿recuerdan? Sí. En los muros grandotes de esta ciudad llamada Jericó. Ella vivía literalmente en los muros, ¿no? Ya que los muros eran muy grandes, ¿no? Pero hablando rápidamente del contexto y por qué es que ella sale, bueno, si recordarán, hermanos, el pueblo de Israel fue enviado por Dios para tomar la tierra prometida, ¿no es cierto? La tierra que Dios mandó que tomaran, pero ¿qué pasó? La primera generación de los israelitas, una vez que salieron de Egipto, no obedecieron a Dios, estuvieron de incrédulos, incluyendo a Moisés, y toda esa generación estuvo vagando por 40 años, ¿no es cierto?, en el desierto, pasando cosas, Dios protegiéndolos, pero al final ellos vagaron y solamente pudieron ver la tierra prometida de lejos y no entraron. Una segunda generación dirigida por un hombre llamado Josué, es el que Dios se le presenta y le dice: Josué, tú tienes que ir, tú vas a ser el sucesor de Moisés, ¿no es cierto? Y ahora tú vas a ser el líder de todo el pueblo y tú tienes que ir y entrar a esa tierra prometida que yo les voy a dar, ¿no? Entonces Dios le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Es un texto muy conocido. Esfuérzate y sé valiente y ve y conquista esas tierras. Entonces Josué lo que hace es mandar a unos espías, ¿no es cierto? Y él envió a 2 espías para que él pudiera, hermanos, ver cómo estaba construida la ciudad, cuál era la fortaleza de esa ciudad y ellos, pues, hacer una estrategia militar, porque obviamente ellos iban a conquistar esta tierra en términos militares, en términos de guerra, ¿no? Entonces Josué manda a estos 2 espías, pero cuenta la historia ahí en Josué capítulo 2, versículo 8, Josué 2, versículo 8, dice: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y los que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en otro lado de Jordán, y Sehón y a Gob, y a los cuales habéis destruido. Bueno, esta parte la dijo Rahab, porque estos 2 espías habían entrado a la casa de Rahab. Estos 2 espías habían entrado en esta casa, entonces estos 2 espías se presentaron con Rahab y Rahab dijo: sí, yo los conozco, yo sé quiénes son ustedes, yo sé que ustedes son los israelitas y son muy famosos porque sus historias se cuentan por todos lados. Nosotros sabemos que todos ustedes han pasado cosas grandes, que su Dios está con ustedes, ¿no es cierto? Que su Dios ha estado en medio de todos ustedes, ¿no? Y entonces Rahab, de alguna manera, conocía la historia de Israel. Rahab, de alguna manera, conocía quién era Jehová, ¿no? Y por supuesto, Rahab conocía realmente quién era el Dios verdadero, quién era el Dios poderoso, ¿no es cierto? Eso es lo que conocía Rahab. Dice ahí el versículo 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vean cómo se está expresando Rahab acerca de Jehová.
Todos nosotros, dice, nos hemos quedado con un corazón, ¿cómo? Desmayado, ¿no? O sea, con un corazón impresionado, por así decirlo, ¿no? Porque dice Rahab, porque ahora yo sé que Jehová, su Dios, el Dios de ustedes, es Dios de arriba, ¿no? En los cielos y abajo en la tierra, ¿no? Rahab reconocía quién era Dios. Rahab reconocía al Dios verdadero, ¿no? Y la gente de Jericó pues, conocía también al Dios verdadero, pero algunos de ellos eran incrédulos, ¿no es cierto? Porque probablemente ellos se sentían los más poderosos por tener una ciudad muy grande, ellos se sentían los más grandes porque tenían un muro muy grande y a lo mejor eso les daba altivez, pero a Rahab le dio asombro, ¿no? Rahab quedó asombrada de conocer las historias del Dios verdadero. Vemos en la historia que de alguna o de otra manera el ejército de Jericó se enteró que estos dos espías estaban en la casa de Rahab. De alguna o de otra manera, no dicen las escrituras cómo, pero estos hombres se enteraron de que los dos espías israelitas estaban en la casa de Rahab. Y Rahab, hermanos, pues salvó a estos dos espías. Vean lo que dice ahí, versículo 15, ahí en Josué 2, versículo 15. Entonces ella, Rahab, los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ella, hermano, les dijo a estos hombres, váyanse, porque los soldados los han visto, porque los soldados saben que realmente ustedes están aquí. Y de hecho los soldados estaban buscándolos. Ahí dice más atrás, en el versículo 2, vean, Josué 2:2, dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Se dan cuenta? Sí. Versículo 13, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Sabían que estaba en la casa de Rahab. Sabían que estos dos espías se habían entrado ahí. ¿Por qué lo sabían? Bueno, las escrituras no lo dice. Probablemente alguien más lo vieron. Alguien más dijo, estos hombres son israelitas. Entonces vamos a avisarles al rey que 2 israelitas están aquí, ¿no? Obviamente era algo que se tenía que avisar al rey, porque el rey era el jefe de todos los militares. Era algo que se le tenía que avisar. Y aparte, como ellos conocían la historia de Israel, ellos habían escuchado del Dios de Israel, pues entonces los de Jericó dijeron, caramba, los israelitas ya están aquí, los estamos viendo que están del otro lado del Jordán. Eso puede ser peligroso para nosotros, ¿no es cierto? Pues vayamos por ellos. Pero vean qué hizo Rahab, versículo 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguirlos a prisa y los alcanzarán. Dice versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron entre los perseguidos. Dense cuenta de algo, hermanos. Rahab, ¿qué fue lo que hizo?
delante de estos soldados. Les dijo que habían entrado, sí, pero se habían ido y no sabía dónde. Ella los tenía escondidos, enterrados. Entonces, ¿qué hizo? Pues los liberó, los escondió. Sí, pero hizo algo también hizo Rahab. Lo que hizo fue mentirles, ¿no? Mintió Rahab, ¿no es cierto? Sí. Le mintió a esos soldados para salvar a estos israelitas, porque los soldados entraron a la casa y le dijeron, danos a estos 2 israelitas. Ella dijo, pues no están aquí, no están aquí. Los soldados probablemente dijeron, pero nos avisaron que vieron que entraron aquí. Y dice, bueno, de alguna manera ellos se salieron y yo los vi que se fueron por allá, por el Jordán. Vayan, corran ustedes y persíganlos, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿cuál era la realidad? Ellos estaban arriba en su techo, escondidos dentro de estos linos, ¿no? Probablemente esa práctica Rahab ya la había hecho muchas veces. Recordemos quién era Rahab. Era una prostituta, ¿no es cierto? Entraba hombres ahí, a su casa. Probablemente mujeres celosas, obviamente, entraban y buscaban a sus hombres, y entonces Rahab los escondía ahí arriba. Y era una práctica normal para Rahab, ¿no? Y esto era normal para Rahab, el mentir. Aquí no hay nadie, ¿no? Y eso era natural de Rahab, mentir, porque era una mujer que dentro de toda su sociedad y de ella misma en su corazón no amaba a Dios, no conocía al Dios verdadero. Y ella mentía, y ella hablaba cosas que no eran verdad, ¿no es cierto? Pero aún así, delante de este hecho, las motivaciones de Rahab para proteger a estos 2 espías, pues realmente estaban envueltas de mentiras, ¿no es cierto? Ella tenía buenas intenciones de proteger a los espías israelitas, sí, pero al final todo eso estaba envuelto en una mentira, en un pecado, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso se puede justificar? ¿O eso es justificable? Ya que si ustedes recuerdan, en más versículos de la Biblia hablan acerca de Rahab, uno de ellos Hebreos, ¿no es cierto? Que la elogian, ¿no? Por una grande fe que ella tuvo. Pero ella mintió, ¿no es cierto? O sea, las Escrituras están excusando los métodos que nosotros podemos hacer. Hay unos hombres que argumentan sobre estas preguntas, que si es justificable la mentira de Rahab, que si hay en las Escrituras métodos que pueden excusarnos del pecado. Y ciertamente esta no es una pregunta fácil, porque si es cierto, mintió, pero al final vemos que fue una mujer de fe, ¿no? Pero tenemos que tener algo muy presente, que sí enseña las Escrituras y que sí es claro. Ve lo que dice Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Proverbios 12, versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Dice así Proverbios 12:22. Escuchen. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Escuchen, los labios mentirosos son abominación para Jehová. Dios mismo odia la mentira. Dios mismo no puede mentir. Y por lo tanto, si Dios no puede mentir, entonces Él no puede condonar, Él no puede autorizar una mentira. ¿No es cierto? Él no lo puede autorizar. Algunos autores han dicho, bueno, Rahab, debido a sus circunstancias, pues técnicamente esto no fue una mentira. Y la tratan de justificar, ¿no? Diciendo, algunos otros dicen, bueno, es que esto fue una acción militar. Más que una mentira, fue como una estrategia militar
y pues se quieren excusar y hacer un lado el pecado, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, bueno, es una estrategia legítima, diseñada para engañar o burlar al enemigo en la guerra. Otras personas dicen y argumentan que incluso la mentira es aceptable si el motivo es algo superior. O sea, tú puedes mentir si tu motivo es algo superior, algo que valga la pena, pues entonces ahí sí puedes mentir. Pero hermanos, ¿realmente nosotros tenemos que justificar este tipo de acciones? ¿Realmente nosotros tenemos que justificar la mentira? Pues no, hermano, nosotros no tenemos que justificar la mentira. Aquí en el libro de Josué, con la historia de Rahab, no hay necesidad de justificar la mentira de Rahab. Oye, ahora, ¿ella tenía que mentir para un bien mayor? Sí, sí tenía que mentir para un bien mayor, pero eso no quiere decir que hizo bien. No. Ella pecó en mentir. Ella hizo mal en mentir. Nosotros no podemos justificar realmente las mentiras, hermanos. Lo que iba a hacer Rahab fue algo malo. No, nosotros no podemos tolerar las mentiras. Dios aborrece, como ya lo leímos en Proverbios, abomina las mentiras. Él no desea las mentiras. Él no desea a los hombres y a las mujeres mentirosos. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Él es la verdad en esencia. Él es un Dios verdadero. Por lo tanto, Él no puede compartir con las mentiras. Gracias a esa esencia de Dios es que nosotros tenemos que decir verdad y comportarnos en verdad. Tal vez ella pensó que si decía la verdad, pues la iban a matar a ella. Sí, se arriesgaba, por supuesto. Entonces, a lo mejor fue una cosa inesperada para preservar su vida. ¿O no? Sí. Obviamente, ella se arriesgó mucho al esconder a estos dos hombres. Posiblemente si hubieran encontrado a estos dos hombres dentro de su casa la habían matado, eso sin duda, ¿no? Probablemente por eso ella mintió, pero eso no justifica. Realmente nada justifica. Tú puedes decir, es que esto es para un bien mayor. Sí, es un bien mayor, pero al final nada justifica tu mentira. No puede justificarse nada, ¿no es cierto? ¿Han escuchado o leído la historia de Daniel? Allá había 3 hombres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed, ¿no? Estos hombres pues les dijeron que negaran a su Dios, les dijeron muchas cosas para que ellos pudieran entrar a esta ciudad de Babilonia, ¿no? Con el rey y demás, y que no los mataran quemados. Pero ellos fácilmente pudieron haber mentido en muchas cosas. Ellos fácilmente pudieran decir, caramba, si mejor me echo una mentirilla blanca para que no me maten, ¿no es cierto? Pero ellos no lo hicieron. Ellos no lo hicieron. Ellos podían decir, bueno, voy a mentir por un bien mayor, para que yo, israelita, me quede aquí y predique a Dios. Pero no es así. No importa un bien mayor. Lo que importa es lo que hagas, ¿no es cierto? Lo que importa son tus acciones. Lo que importa es lo que haces en ese momento, si es agradable a Dios o no es agradable a Dios. ¿Y sabes algo? No hay bien más grande que la verdad. La verdad es el bien más grande. Y la causa de la verdad nunca puede ser opuesta al servicio de la mentira. No, la verdad nunca puede estar por debajo de la mentira. Al contrario, hermanos, la verdad tiene que estar siempre arriba. La verdad siempre tiene que salir. ¿No es cierto? Estos hombres, Sadrac y sus amigos, dijeron la verdad. Dijeron una realidad. Y ellos usaron esa oportunidad para glorificar a Dios aún más, pese a lo que les iba a pasar. Ellos dijeron, no importa si nos matan aquí, nosotros tenemos que decir la verdad y vamos a glorificar el nombre de Dios. Y Dios, por decir la verdad, Dios mismo obró ahí, ¿no?
Y Dios mismo los salvó del horno del fuego porque los iban a quemar. Gracias a que dijeron la verdad. Sin duda Dios pudo haber salvado a Rahab, ¿no es cierto? Rahab a lo mejor por miedo dijo, me van a matar, mejor miento. ¿Pero acaso Dios no la pudo haber salvado? ¿Acaso Dios no pudo haber hecho algo ahí para que esos 2 espías y ella misma no fueran muertos? Pues claro que pudo Dios haber hecho algo ahí, sin necesidad de mentir. Porque si ese era el plan de Dios, Dios iba a obrar ahí, ¿no es cierto? Dios iba a estar ahí. Entonces, hermanos, no es necesidad de mentir para un bien mayor. No. Dejemos que las cosas surjan como tengan que surgir sin la necesidad de mentir. Si se hace, pues es porque es la voluntad de Dios que se haga. Si no se hace, pues bueno, es porque no fue la voluntad de Dios, ¿me entienden? Las mentiras realmente no son buenas. No hay necesidad, hermanos, de mentir para nosotros tener un bien mayor. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, no nos podemos justificar con la mentira. No nos podemos justificar con la mentira, porque la mentira nunca es elogiada en las Escrituras. Al contrario, la mentira siempre es menospreciada. Y podemos entender a Rahab. ¿Por qué la podemos entender? Porque ella no era creyente. Rahab no era creyente. Rahab era una mujer recién nacida, ¿no es cierto? Porque ella en ese momento, cuando vio a los israelitas, pues empezó a creer en el Dios verdadero. Ella era una recién convertida, vaya. Y podemos decir, bueno, a lo mejor le faltó ahí madurez espiritual, ¿no? Y bueno, pues no pasa nada. Se entiende en un sentido. Pero de que son malas las mentiras, son malas, ¿no? Aparte, la ética de Rahab pues no era tan aplaudible, ¿no es cierto? La ética de Rahab no era tan buena. Pero aún así Rahab fue un ejemplo positivo de fe. Aún así Rahab fue un ejemplo de fe. Aunque su fe recién nacía y aunque ella tenía una necesidad a lo mejor de nutrirse y de crecer, aún así su conocimiento de Jehová pues era escaso, era pequeño, pero ella tenía una fe grande en ese Dios. Ella solamente había escuchado historias. Ella solamente había oído de un Dios de Israel. Muy posible no tenía conocimiento del valor que Dios asignaba a la verdad. Ella no tenía conocimiento realmente de lo que Dios quería. Ella simplemente había escuchado de un Dios. ¿Y ella qué era? Ella era producto de una cultura, ¿no es cierto?, corrupta. Ella era producto de una cultura pecadora, donde la ética estaba por los suelos, donde la ética, es más, ni existía la ética en esa cultura, en esa sociedad y especialmente en Jericó. Pues realmente este pecado sexual que ella cometía pues era muy grande y era muy común en esos tiempos. Y la mentira, pues ni que se diga, ¿no es cierto? La mentira era un estilo de vida para ella. Esa es la realidad, hermanos. La manera como respondió, pues es justo la manera en que un creyente tiene que evitarlo. Todos nosotros tenemos que evitar las mentiras. Un nuevo creyente puede caer en pecados, pero un creyente que ya ha leído las Escrituras, que ya lleva un tiempo dentro del cristianismo, que ya lleva estudiando, que ya lleva tiempo en su iglesia, pues bueno, creo que las mentiras ya no tienen que entrar en su vida, ¿no es cierto? Tiene que cambiar, porque se supone que somos nacidos de nuevo, ¿no es cierto? Pero hermanos, en esta historia vemos que realmente Rahab tenía fe. Pese a la inmadurez que tenía espiritual, aún así ella tenía una fe grande, ¿no? Una fe que se estaba desarrollando. Y esa fe dio frutos en acción.
¿Cuáles fueron esos frutos en acción? ¿Por qué a Rahab se le elogiaba? Por algo, vean lo que dice Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. Hebreos 11:31. ¿Ya lo tenemos? Dice ahí, fíjense, Hebreos 11:31, cómo fue que Rahab hizo algo. Rahab no fue elogiada, hermanos, por sus mentiras. Rahab no fue elogiada realmente porque era una mujer mala, sino que ella fue elogiada por su fe, ¿no es cierto? Ella fue elogiada por su fe. Y vean lo que dice versículo 31, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Escucha, habiendo recibido a los espías en paz. Ella tuvo fe y recibió a los israelitas en paz. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Esto quiere decir, hermanos, que ella no solamente escondió a estos espías, sino que también ella abrazó implícitamente la causa de los espías. ¿Cuál era la causa de los espías? Tomar la tierra que Dios les había dado. Entonces ella abrazó esa causa. Ella se amoldó a la voluntad soberana de Dios. Y de este modo ella confió en todo lo que Jehová iba a hacer con Israel. ¿Y sus frutos cuáles fueron? Proteger a estos espías. Abrazarlos en paz, dice ahí, ¿no? Recibir a los espías en paz. Estar en la causa de Dios. Ella tuvo fe en eso. Y ella puso su fe en eso. La prueba de su fe no fue la mentira. Esa no fue la prueba de fe de Rahab, sino la prueba de fe de Rahab fueron sus obras, lo que ella hizo de abrazar a estos espías y por supuesto de estar alineado a la voluntad de Dios. De hecho, Santiago la usa de ejemplo. Vean lo que dice Santiago 2:25. Allá adelante de Hebreos está Santiago. Santiago 2, capítulo 2, versículo 25. 2:25. Escuchen cómo Santiago se expresa de Rahab. Dice, asimismo, también Rahab la ramera, escucha esta pregunta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Nota algo importante aquí. Nota que la mentira no es lo que hizo que su acción fuera meritoria. No, la mentira nunca fue algo que Dios había aprobado. Realmente lo que a ella se le fue meritorio fue que renunció quizás a una recompensa fácil, ¿no es cierto? Porque ella puso en peligro su vida, ¿no es cierto? Ella se jugó el todo por estos dos hombres de Dios israelitas, ¿no es cierto? Probablemente el rey le hubiera dado una recompensa por habérselos entregados. Pero la verdadera fe de Rahab en el Dios verdadero hizo que realmente esta mujer tomara una obra, tomara una acción encaminada al propósito de Dios. Y por eso es que Santiago hace la pregunta, ¿no fue justificada por obras? Pues claro que sí fue justificada por obras. ¿No es cierto? Porque ella tenía una fe en Dios, pero esa fe tenía que mostrarse en obras, ¿no es cierto? Y obviamente aquí Rahab ya había tenido o había desarrollado una curiosidad por el Dios de Israel, ¿no es cierto? Por Jehová, gracias a las historias que había escuchado sobre cómo Dios había tratado a Israel. Pero ahora ella
había conocido en carne y hueso a un israelita, a un hombre que Dios había cuidado en todos esos años, ¿no? A un hombre de carne y hueso que adoraba a ese Dios verdadero. Y por supuesto que ella ya estaba lista para involucrarse en todo eso. Ella ya estaba lista para involucrarse en esos temas de Dios, en esos temas de Israel. Realmente la rapidez mental de Rahab fue la que salvó a estos espías, que dijo, vete y escóndanse, ¿no? Ellos se ocultaron rápidamente. Estos mensajeros del rey, dice la historia como ya lo leímos, tocaron la puerta y preguntaron dónde estaban. Y ella dijo, pues no sé dónde están, ¿no? Los escondió a los hombres. Pero no fue la mentira la que sobresalió, sino que fue que su fe. Fue su fe la que sobresalió. Fue su fe en Dios la que realmente provocó que ella empezara a nacer de nuevo. Esa es la realidad, hermanos. Ella realmente tenía un temor de Jehová. Ella realmente tenía un temor de quién era el Dios verdadero. Porque la fe de Rahab, hermanos, estuvo acompañada de temor. Estuvo acompañada de temor. Porque ella había escuchado de un Dios grande y poderoso. Ella había escuchado de un Dios que había hecho muchas cosas en otros pueblos, ¿no es cierto? Ella había escuchado de un Dios que había destruido a Sedón y a Gog, a otras naciones, a otros hombres. Pueblos muy numerosos. Sí, pueblos grandes, ¿no? Y Dios los destruyó. Y ella había escuchado de ese Dios y ella tenía temor. ¿Ustedes saben qué es el temor? No. El temor es, sí, es miedo. Es miedo, miedo al Dios Todopoderoso, pero también es reverencia. Es reverencia, es reconocer el señorío de ese Dios. Pero no solamente eso, ¿qué es el principio de la sabiduría? Eso sí lo saben. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová, ¿no? Ese es el temor también, el principio de la sabiduría. En el caso de Rahab, el temor fue parte de ese motivo de fe. El temor motivó su fe. Ella, al escuchar al Dios Todopoderoso, ella dijo, caramba, es un Dios fuerte, tengo miedo delante de este Dios porque ha destruido muchas naciones. Pero ese temor, hermanos, realmente fue lo que motivó su fe en Él, en Dios. Hermanos, esto es lo que también nosotros tenemos que hacer que nuestra vida motive nuestra fe. El temor a Jehová. El temor a Jehová tiene que motivar nuestra fe, tiene que alzar nuestra fe. Porque Jehová, hermanos, es un Dios poderoso. Es un Dios que, sí, ciertamente Él algún día castigará a los que no han creído en Él, pero ciertamente también dice las Escrituras que el que ama reprende, ¿no? Y si Dios nos ama a nosotros, entonces nos va a reprender. Y su reprensión es grande porque Dios es grande. O sea, tú no porque eres un hijo de Dios digas, de Dios no me va a hacer nada. No, sí. Si tú pecas en contra de tu Dios, si tú haces algo que tu Dios no quiere, sí, Dios te puede reprender. Dios puede obrar ahí con algo para que tú empieces a cambiar tu vida, para que tú te vuelvas a Él, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener temor de Jehová, temor de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces aquí dice en el 26, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Esta fue una obra que hizo ella por fe. Ajá, sí, exactamente. Ella tenía fe en el Señor. ¿Y cuál fue su obra? Su obra de ella fue, por supuesto, salvar a estos espías y confiar en lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Esa fue su obra, ¿no? Y nosotros también tenemos que tener obras, ¿no? Vean lo que dice también el Salmo 145:6.
Salmo 145, 6. El Salmo 145, versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Dice así el Salmo 145, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos, escucha, hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Precisamente esa es la clase de testimonio que trajo a Rahab a la fe, ¿no es cierto? Los hechos estupendos de nuestro Dios, ¿no? La grandeza de nuestro Dios fue lo que trajo a Rahab a los pies de ese Dios grandes, ¿no? Los espías, ¿qué hicieron, hermanos? Los espías hicieron un juramento de tratarla con bondad, de que sí, iban a conquistar la tierra de Jericó, sí iban a entrar, iban a aplastar esa tierra, pero hicieron un juramento con Rahab, ¿no? Vean lo que dice, vamos a leer ese juramento en Josué 2:17. Aunque sí hicieron un juramento, pero ese juramento estaba condicionado, le pusieron una condición. Vean lo que dice Josué 2:17. Josué 2:17 dice, y ellos, o sea, los espías le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Esto señalaría la causa, esto iba a señalar la casa. ¿Josué 2? Ajá, 2:17. Esto iba a señalar la casa, este cordón rojo iba a señalar la casa para que cuando los israelitas lo vieran, pues no atacaran ahí, ¿no es cierto? Porque obviamente estos hombres habían jurado a Rahab que no la iban a tocar, ¿no? Y que nadie de esa casa, nadie de ese interior, pues tenía que morir cuando cayera Jericó, ¿no es cierto? De hecho, esa palabra que dice ahí en el versículo 18, la palabra cordón, es diferente a una cuerda, ¿ok? Este cordón se usaba con una cinta, o sea, no era una cuerda, sino era como un tipo de cinta brillante, color, lo que dice ahí, rojo, grana, un rojo muy intenso, pero era brillante, era como un cordón muy brillante, ¿ok? Y eso se usaba con fines decorativos. La gente los ponía en su casa para decorar, ¿no? Fuerte porque por ahí se colgaron. Sí, bueno, esa era una cuerda, pero este era un cordón pequeño. No es una cuerda, es un cordón pequeño que simplemente se ponía para adornar las casas. Pero era muy llamativo porque brillaba. Por eso los israelitas le dijeron, pon este cordón para que cuando nosotros veamos que brille ahí, pues sepamos que esa casa no la tenemos que atacar, ¿no es cierto? Entonces el color lo haría pues más visible. Era un rojo intenso, entonces era más visible, porque obviamente, recuerden, ellos tenían que entrar desde los muros, ¿no es cierto? Probablemente ellos dijeron, pues nosotros a lo mejor subimos los muros, o a ver cómo le hacemos, pero el chiste es que se vea ese cordón desde abajo para arriba, y así nosotros no ataquemos esa casa, ¿no es cierto? ¿Y saben algo? Muchos comentaristas creen que el color escarlata es un símbolo de la sangre del Cordero Pascual. Y es muy curioso, ¿no es cierto? Porque ¿por qué los israelitas dijeron rojo y no otro color? ¿Ustedes recuerdan con Moisés? Sí. Cuando Moisés va con el faraón y le dice que libere al pueblo de Dios, el faraón no quiere, llegan las 10 plagas, ¿no es cierto? Bueno, una de esas plagas era y fue la última plaga, de que el ángel de la muerte iba a venir
y iba a matar a todos los primogénitos, ¿no es cierto? Entonces Dios, ¿cuál fue la orden que Dios dio? Que iban a que mataran un cordero y que con la sangre del cordero pintaran los muros, los delantales de sus muros, de sus puertas, con esa sangre. Y si esa puerta tenía sangre, pues el ángel de la muerte iba a pasar de ahí y no iba a entrar, ¿no? Pero fue con, obviamente, color roja, ¿no? Bueno, esa es la idea también aquí. Algunos comentaristas dicen que ese es un simbolismo, ¿no? De que por eso pusieron el color rojo para dar alusión a esto que había pasado unos años atrás con el pueblo de Israel, ¿no? Y por cierto, hermanos, este simbolismo es exacto a la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Porque la sangre de Cristo alejó la ira de Dios. La sangre roja de Cristo alejó la ira de Dios, ¿no? Probablemente Rahab no entendía este simbolismo o estas cosas místicas de los israelitas. Para ella simplemente se trataba de una señal, ¿no? Un distintivo para que los israelitas no entraran a mi casa y mataran a mí y a toda mi familia, ¿no? Pero sea cierto esto, hermanos, pues sabemos por la historia que Rahab pues no murió. Rahab realmente no murió, Rahab fue salvada, ¿no? Y estos hombres realmente, hermanos, una vez que acabaron de hablar con Rahab, pues Rahab les dio un consejo. Y Rahab les dijo, pues bueno, ya hicimos la promesa, ya sabemos cómo vamos a identificar tu casa, pues ya nos vamos. Y Rahab les dijo, váyanse de aquí y escóndanse ahí por 3 días. Vean lo que dice ahí versículo 22. Perdón, mira, vean, primero el 16 y después el 22. Dice, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentre, porque los estaban persiguiendo, ¿recuerdan? Y estad escondidos allí, ¿qué? 3 días hasta que los que os sigan hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Ellos se tenían que ir a esconder 3 días. Este fue el consejo de Rahab. Y vean, versículo 22, más abajo, versículo 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los perseguían buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Ellos pues realmente aprovecharon el consejo de Rahab y se escondieron por 3 días, ¿no es cierto? Pero estos hombres, dice las Escrituras, que llegaron, regresaron con Josué, informaron todo lo que iban a hacer. Y esta información, pues Josué la agarró, Josué la aceptó, ¿no? Y dice ahí versículo 24, más abajo versículo 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ellos informaron, ellos dijeron, la ciudad está así, así y así, podemos hacerle así, hicieron probablemente ahí una estrategia militar. ¿Y qué hizo Josué? Confió en el Señor. Y dijo, Jehová ya nos ha entregado esta tierra en nuestras manos, ¿no? Josué, como un gran líder, por supuesto, creyó en las palabras y en la promesa de Jehová, ¿no es cierto? Pero ¿saben algo, hermanos? Para mucha gente, la victoria milagrosa de Israel sobre Jericó es un relato muy familiar, porque se conoce mucho. Se conoce mucho la historia de Jericó, ¿no es cierto? Sí. Es una ilustración muy clásica de cómo siempre se obtiene un triunfo espiritual, ¿no? Y muchos hacen esa comparación de que tú tienes muros grandes en tu vida y que tú puedes destruirlos, ¿no? ¿No es cierto? No con ejército, no con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios, ¿no? Como dice Zacarías. Bueno, ese es un canto, pero realmente lo dice Zacarías. El profeta Zacarías lo dice, ¿no? Y realmente, hermanos, hay una realidad. Dios no trabaja exclusivamente por medio de milagros. ¿Dios los hace? Sí. Dios hace milagros muy grandes, muy poderosos, pero no necesariamente Dios los tiene que hacer siempre. Él no trabaja exclusivamente con milagros. Es más, hermanos, realmente los milagros así muy grandes que vemos en las Escrituras no son muy frecuentes. No son muy frecuentes.
Pocas batallas militares de Israel fueron ganadas por intervención milagrosa de Dios. Muy pocas de ellas. Los ejércitos de Israel, hermanos, siempre iban y luchaban. Iban y luchaban. Si ustedes leen la historia bíblica, ellos siempre luchaban. Son contados donde Dios intervenía de manera poderosa para que ellos ganaran. Bueno, hermanos, de la misma manera, ninguna de nuestras batallas probablemente lo veamos como algo muy milagroso. No, tenemos que ir, hermanos, tenemos que orar, tenemos que luchar la batalla, tenemos que postrarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que estar ahí en medio de todo, hermanos. Por supuesto, al final Dios es el que da la obra, ¿no es cierto? Al final Dios es el que hace las cosas. Lo mismo pasaba con Israel. Al final Dios le daba ese triunfo, no de manera sorprendente y de manera milagrosa, pero Dios estaba ahí con ellos, ¿no es cierto? Bueno, así también con nosotros, porque muchas veces nosotros queremos las cosas rápido, ¿no? Y Señor, actúa rápido y que un milagro crezca y que mis muros caigan. Pero hermanos, muchas veces no es así. Muchas veces hay que estar en la batalla. Por decirlo de alguna manera, nuestro triunfo a veces es sin el poder de Dios, en términos de que no vemos el milagro rápido, hermanos. Hay que estar ahí parados, ¿no es cierto? Hay que estar ahí metidos, hermanos, en oración. Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. ¿Ustedes saben cuál es ese propósito? ¿Tú sabes cuál es tu propósito? Ahorita que se me vino a la mente un libro que se hizo muy famoso de un hombre que realmente torcía la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Se llamaba este libro, algo así. Y una vida con propósito. ¿Tú sabes cuál es tu propósito de vida, hermano? Porque mucha gente habla de un propósito. Nosotros estamos aquí por un propósito, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí por algo. Bueno, tú, ¿por qué estás aquí en este mundo? ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Es tener una familia? ¿Es tener cosas? ¿Es tener vida eterna? ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Sabes cuál es? Y no solamente tuyo, sino el de todo ser humano. Glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito de todo ser humano. Glorificar el nombre de Dios. Ahora, esto nos lleva a la otra pregunta. ¿Y cómo glorificamos el nombre de Dios? ¿Cómo glorificamos el nombre de Dios? Lo glorificamos, escucha, al ser igual a Cristo. Y ahora, ¿y cómo eres igual a Cristo? Ahora sí, estudiando la palabra. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro propósito, hermanos, glorificar a Dios. ¿Cómo lo hago? Siendo igual a Cristo. ¿Y cómo hago eso? Estudiando la palabra. Estudiándola y por supuesto aplicándola. No solamente estudiándola, sino que también aplicándola. Ese es nuestro propósito, hermanos. Glorificar a Dios sin importar nuestras circunstancias de vida. Eso queda en segundo plano. Dios donde te ponga, tú tienes que glorificarlo. Y a veces Dios te pone en la batalla. A veces Dios te pone en medio de la guerra. Pero ahí es donde tú lo tienes que glorificar. Ahí es donde tú tienes que decir, Señor, si tú me has puesto aquí porque este es mi propósito, yo te voy a glorificar. Y estudias para hacer más a la imagen de Cristo. Y haces cosas para hacer más a la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros queremos la victoria milagrosa sobrenatural. Pero no, a veces no es así, hermanos. A veces no es así. Hay que luchar la batalla. Confiando en que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Confiando en que Dios está por nosotros. Pero en la historia de Rahab, en la historia de Israel en tiempos de Josué, bueno, la victoria sí fue milagrosa. Fue muy milagrosa sobre Jericó, ¿no es cierto? Sí. Dice las Escrituras que de manera sobrenatural se cayeron los muros, ¿no es cierto? ¿Recuerdan la historia? Dios
le dijo a los israelitas, pues ya es hora, ¿no? Ya es hora en que vayan a conquistar a esa tierra, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que primero que tenemos que hacer es que vamos a marchar alrededor, ¿recuerdan? Sí. Vamos a marchar alrededor por 6 días, ¿no? 6 días vamos a estar marchando, nada más, no vamos a hacer nada. En esos 6 días vamos a darle la vuelta a la ciudad y en el 7º día nos vamos a parar y vamos a sonar las trompetas y ahí es donde se va a caer el muro, ¿no? Eso lo puedes leer en Josué 6. Sí. Y así pasó, así pasó. En un instante los muros de la ciudad se cayeron, se cayeron. Los israelitas marcharon 6 días, al 7º día se pararon, sonaron los cuernos y ¡fum! El muro se cayó. El muro se cayó. Y eran muy grandes porque habitaba gente en los muros. Exactamente, ¿sí? Y aquí viene la pregunta. Si esos muros eran muy grandes y ahí había gente viviendo y ahí estaba la casa de Rahab, ¿qué pasó con Rahab? Porque a lo mejor los israelitas tenían en mente y dijeron, pues nosotros a lo mejor entramos por la puerta o subimos ahí por el muro. El chiste es que nosotros veamos ese cordón, ¿recuerdan ese listón rojo para que no entremos a tu casa? Pero bueno, los planes de Dios fueron otros, que fue tirar la ciudad. Entonces, ¿qué pasó con Rahab? Si ella vivía en el muro, ¿no? Bueno, vean lo que dice Josué 6:22. Josué 6, versículo 22. Escucha, Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Vean versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Se dan cuenta? Los israelitas sí cumplieron su promesa. Dios, por supuesto que esto no fue algo inesperado. Dios de alguna manera le habló a Josué y Josué sabía lo que iba a pasar con los muros. Entonces Josué dijo, si ustedes hicieron una promesa, pues vayan y sáquenla. Cumplan sus promesas, ¿no es cierto? Cumplan lo que dice y vayan y sáquenla. No solamente a ella, sino todo. Y no solamente su familia, sino todas sus posesiones, todo lo que era suyo. Todo lo sacaron, ¿no es cierto? Y dice ahí al final del versículo 25, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. O sea, no hasta hoy, hermano, sino hasta el tiempo de que escribieron esto. ¿Ok? Ella vivió ahí, hermanos. ¿Sabes algo? Para ir acabando, Rahab, hermanos, es un ejemplo hermoso del poder transformador de la fe. Es un ejemplo hermoso de cómo Dios transforma la vida de los humanos por medio de la fe. Aunque Rahab realmente, hermanos, tenía ventajas muy mínimas espirituales, aunque Rahab tenía un conocimiento muy mínimo de la verdad, su corazón estaba entregado a Jehová. Su corazón quería estar con Jehová, anhelaba conocer al Dios de Israel, ¿no es cierto? Ella quería estar con ese Dios. Incluso ella arriesgó su vida. Ella dejó de comportarse de una manera mala, deshonrosa, porque era prostituta, y cambió su vida para servir a Dios de Israel. Porque aquí, desde este día en adelante que la sacaron, vivió una vida totalmente diferente a la que vivía, ¿no es cierto? Ella ya vivía ahora como una creyente de Jehová y, como lo describe el libro de Hebreos, como una verdadera héroe de la fe. Ella realmente tenía fe en el Señor. Ella tenía en este momento ya un lugar de honor en los libros de las Escrituras, porque había creído en Jehová,
porque había creído en Dios. Hermanos, es importante recalcar algo de ella. Vean lo que dice 2 Corintios 5:17. Ajá. 2 Corintios 5:17. Esto es importante, hermanos. 2 Corintios 5:17. Ajá. Dice así, 2 Corintios 5:17. Dice así la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, escucha, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto pasó con Rahab. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque ella ya había creído en Dios, ¿no es cierto? Porque ella ya había creído en Cristo. Hermanos, esto pasa con nosotros. Si tú has creído en Cristo, así como Rahab, tu vida pasada se queda atrás. Y ahora, de hoy en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. En otras palabras, hermanos, tú ya no puedes ser igual. Si tú has creído en Cristo verdaderamente en tu corazón, tú ya no puedes ser igual. Eso es lo que está diciendo explícitamente, ¿no es cierto? Como eras antes se quedó atrás y ahora ya eres algo nuevo. Tienes una nueva vida. Ya no puedes ser igual a como era. Antes yo mentía, hoy no tienes que mentir. Antes yo robaba, ahora ya no tienes que robar. ¿No es cierto? Antes yo hacía tal cosa que desagradaba a Dios. Hoy ya no lo tienes que hacer, porque hoy tú ya eres una nueva criatura. Hermanos, esto es para meditar, ¿no es cierto? Para ver dónde estamos parados, si en el camino de Dios o no estamos parados en el camino de Dios. ¿Realmente sí hemos cambiado desde que creímos en Cristo? ¿Realmente nuestra vida sí ha sido transformada? Hermanos, hay que considerarlo, porque Rahab es una prueba de eso, de que cuando tú sigues a Dios de todo corazón y pones tu fe en Dios, tu vida cambia. Tu vida tiene que cambiar. Hay que estar plenamente convencidos que Rahab de aquí en adelante cambió su vida porque decidió seguir al Dios verdadero. ¿Y sabes algo, hermanos? Después de esta descripción que encontramos de la caída de Jericó en Josué 2, a Rahab pues ya no se le menciona. En toda esa historia ya no se le vuelve a mencionar, ya no aparece. Simplemente ahí queda que Rahab vivió con ellos desde ese día, que Rahab estuvo con los israelitas, ¿no? Ella probablemente, hermanos, vivió una vida silenciosa, pero una vida digna, ¿no es cierto? Una vida ya honrada en el Señor, una vida honrosa en el Señor, en medio del pueblo de Dios. Sin duda había cambiado por completo. Sin duda ella fue otro tipo de mujer. Sin duda ella fue otro tipo de mujer que servía a Dios, que iba con Dios y que quería estar con Dios. Ella, hermanos, era o es un simbolismo viviente del efecto transformador de la fe. Ella es eso. Ese efecto transformador de la fe que salva. El mensaje principal de su vida es ese. Si tú pones tu fe en Dios, Dios te cambia, Dios te transforma, Dios te salva. Dios la salvó, ¿no es cierto? Aunque era una pecadora muy grande, Dios la salvó. Dios le perdonó la vida, ¿no? Y ahora está en los más altos hombres, donde se describen a los más grandes hombres de la fe, allí está ella, ¿no? Como una mujer de fe, con una mujer que creyó realmente en Dios. Y varios pasajes del Nuevo Testamento la mencionan. Su nombre es mencionado en Hebreos 11, en Santiago 2, en Mateo. Su nombre es mencionado, hermanos. Y sabes, quiero acabar con Santiago 2, porque es importante, y ya con esto acabo, hermanos. Santiago 2, vean cómo Santiago se dirige a ella, que ya hemos visto. Santiago 2:25. Vean lo que dice Santiago 2:25. ¿Ya lo tenemos? Dice así Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros
y los envió por otro camino? Escucha versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nota cómo Santiago utiliza a Rahab para mostrar que toda nuestra fe en Dios debe de producir obras, ¿no es cierto? Rahab tenía una fe en Dios. Entonces, gracias a esa fe, ella produjo una obra, ¿no es cierto? Así también nosotros, hermanos. Si nosotros tenemos una fe en Dios, nosotros tenemos que producir obras. O sea, ¿tengo que ayudar a algunos espías? No, hermano. Pues claro que no, pues ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Santiago mismo habla de estas obras. Vean Santiago 3:13, allá adelante. Santiago capítulo 3, versículo 13, Santiago 3:13. Escucha, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrame por la buena conducta sus obras, escucha, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención entre vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, escucha, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, hay obras malas. Hay obras malas que se dejan dirigir por la jactancia, por el orgullo, por la amargura. Pero vean versículo 17, ahí vienen las buenas obras. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y escucha, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estas son las buenas obras, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que cosechar. Nosotros tenemos que ser puros, pacíficos, amables, benignos, misericordiosos, y dice Santiago, y de buenos frutos. O sea, todavía hay más, ¿no? No solamente estos, todavía hay más, pero esto lo tenemos que practicar. Estas son las buenas obras, hermanos, que nosotros tenemos que producir. Entonces, ¿te das cuenta cómo Santiago usa a Rahab? Para decir, Rahab tenía una fe en Dios y su fe no estaba muerta, porque ella ayudó a los espías y ella creyó en el Dios de Israel. Bueno, así también nosotros, dice Santiago. Si nosotros creemos en Dios, entonces nuestra fe no tiene que estar muerta y tenemos que producir buenos frutos. Tenemos que producir obras buenas delante de Dios, porque ese es un reflejo de que nosotros hemos creído en Dios, ¿no es cierto? Pero ¿sabes? Algo asombroso de Rahab, hermanos, es que ella no solamente aparece en este versículo, sino que también aparece en el relato de la vida de Cristo, en las genealogías de Cristo, en Mateo. Ella aparece en las genealogías. Ella aparece ahí en esa línea que traza a la descendencia del Señor Jesucristo, empezando por Abraham y demás, y ahí aparece Rahab. Ahí aparece ella. El objetivo de Mateo es demostrar que el linaje del Señor Jesucristo pues está calificado para que Él sea el Mesías y que proviene desde Abraham y pasa por todos hasta llegar hasta el rey David, porque recuerden que un descendiente de David iba a ser el Mesías, ¿no es cierto? Sí. Entonces Mateo da esa idea. ¿Qué? Mateo 1, todo Mateo 1, ¿no? Y allí en toda esa lista ves a los antepasados de Jesús y encuentras a una mujer llamada Rahab, ¿no? Allí en Mateo 1:5, que dice, Salomón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró a Ruth, Sí. a Obed y a Quebed, pero ahí está Rahab. Y sabes, hermanos, es muy inusual ver a mujeres en las genealogías judías. Pero aquí se presentan, en esta genealogía de Mateo 1, se presentan a 4 mujeres. A Tamar, a Rahab
a Ruth, a Betsabé y a María. Se presentan a esas mujeres, a 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. De esas 5 mujeres, 3 son gentiles, 3 no son judías. Imagínate, Dios decide poner en la genealogía de Cristo a 3 mujeres que no son judías, ¿no? Tamar era una mujer cananea, ¿no? Su marido se murió, la dejó sin hijos y ella vivió como prostituta. Así que era la vida de Tamar, ¿no? Ya después cuenta la historia que se sujetó a su suegro, Judá, ¿no? Con fines de tener un hijo y que tuviera descendencia, pero ella era una prostituta. Tamar. Rahab, pues bueno, ya conocimos su historia, ¿no? De Rahab. Igual era una prostituta. Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth era de una nación no israelita, era de Moab. Era moabita ella, ¿no? En un pueblo que realmente también pecaba en contra de Dios y ella vivía en ese pueblo. Ella estaba en esas costumbres pecadoras. Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Las escrituras la mencionan como Betsabé, la esposa de Urías. ¿No? No. Betsabé era la esposa de Urías. ¿Recuerdas la historia del rey David cuando él estaba echando la flojera allí en su palacio y a lo lejos vio a una mujer y la deseó en su corazón? Esa mujer era Betsabé, ¿no? Pero Betsabé estaba casada con Urías. Entonces David va y mata a Betsabé. A Urías, perdón, va y mata a Urías, cometen adulterio, tiene un hijo y bueno, ahí se desata todo. Pero bueno, era esa Betsabé, ¿no? A eso lo puedes escuchar en 2 de Samuel, ¿no? Y María, sale María también, ¿no? Bueno, María, pues ella llevó la vergüenza de un embarazo fuera del matrimonio, ¿no? Pero al final, Dios usa a mujeres. Dios usa a mujeres para expresar su poder, para expresar lo grande que es Él, ¿no es cierto? Y esto nos ilustra que realmente Dios es poderoso para hacer todas las cosas, hermanos, incluyendo en nuestra vida. Que no importa si somos pecadores, si nosotros creemos en Él, Dios va a transformar nuestras vidas, como transformó la vida de todas estas mujeres, como transformó la vida de Rahab. Y Rahab, hermanos, es una mujer extraordinaria, que recibió la gracia de Dios, una gracia extraordinaria. Y hermanos, realmente no hay que quedarnos con la mala idea de que Rahab pues, era una prostituta y se quedó ahí. No. Rahab realmente creyó en Jehová, cambió su vida, fue una nueva persona por creer en Jehová, en el Dios verdadero. Así también nosotros, hermanos. Nosotros tuvimos una vida pasada, ¿no es cierto? Pero hoy somos nuevas criaturas. Hoy hemos creído en Cristo. Hoy nuestra vida ha sido renovada gracias a la extraordinaria gracia que Dios ha puesto en nosotros. ¿No es cierto? Y ahora caminemos adorando y glorificando a nuestro Dios poderoso, porque nos ha dado una vida redimida, gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Ok? Pues aquí acabamos, hermanos.